¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Como siempre, es un placer saludarlos con lo más relevante de la información cultural. Muy buenas noches también a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana y la invitación a que nos acompañen porque hoy es miércoles de habitaciones propias. Van a estar con Irma Gallo, Sandra Lorenzano y Ana Clavel hablando de la pertinencia de tener vigilancia de género de manera particular en las instituciones culturales, y por eso hoy los invitamos a que participen a propósito de este tema con el hashtag Noticias22. La pregunta, con mucho gusto se las reitero y va a aparecer en sus pantallas: ¿las instituciones culturales deben tener un vigilante de asuntos de género? Participen con nosotros, reitero, hashtag Noticias22. Además, estaremos hablando del próximo centenario del Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, uno de los recintos más emblemáticos para el arte de nuestra nación, en nuestro país, que también, además de ese centenario, nos trae evocaciones muy importantes de lo que es el arte lírico. Sobre todo durante 40 años se mantuvo como el recinto cultural por excelencia de México. Y Mario Vargas Llosa presenta su más reciente publicación en España, ya la traerá en diciembre a México, pero por lo pronto le echaremos un vistazo al llamado de las tribus. La invitación es a que se queden con nosotros. Comenzamos. El sueño de la soprano Esperanza Iris, materializado en el espacio escénico vivo más longevo de la capital, está, como les platico, por cumplir un siglo de haberse hecho realidad. Hoy se dio a conocer el programa conmemorativo por el centenario del Teatro de la Ciudad, a celebrarse el próximo 25 de mayo. El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris celebra su primer centenario con artistas como Robert Wilson, Mono Blanco y el Ballet de la Ópera de Ljubljana. Y el festejo comenzó este mediodía con la lectura de sus cartas a Esperanza Iris y una original canción de cumpleaños interpretada por los niños de Conarte. Estoy muy emocionada porque más de 27,000 niños y niñas, adolescentes, han pisado este teatro y han sentido las mariposas de las que ellos hablan siempre. Hoy, hace 100 años, una mujer, tal vez con una mezcla de ansiedad y alegría, imaginaba cómo sería el día en que por primera vez se abrieran las puertas de este teatro, que sería bautizado con su propio nombre. Un teatro que recibía en su escenario a visitantes únicos, como Enrico Caruso o Ana Pavlova. Las mujeres y hombres que trabajamos en nuestro segundo hogar, lo hacemos imaginando que en 100 años alguien más se parará en este escenario y, al igual que nosotros, pedirá por 100 años más de Esperanza Iris. Además de albergar algunos espectáculos del Festival del Centro Histórico, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris será la sede del Mes de la Diversidad Sexual, los premios Fénix a lo mejor del cine iberoamericano, la ópera Aura y, en noviembre, la 39 Muestra Nacional de Teatro, que se llevará a cabo por primera vez en nuestra ciudad. Noticias 22, Irma Gallo. Vale la pena subrayar que este recinto comenzó a funcionar en 1912 y se estrenó Aída de Giuseppe Verdi en nuestro país, precisamente en el teatro, que entonces tenía otro nombre. Pasaron 6 años, ya en 1918 Venustiano Carranza fue el encargado de inaugurarlo, y era la propia Esperanza Iris quien, interpretando a la duquesa de Valtavarín, esta zarzuela, esta opereta que se volvió trascendente en la historia de la música en México, pues hubiera consagrado el recinto al espectáculo, consciente ella de la necesidad de rescatar y de enriquecer el tejido social por medio del arte. Y así la reina de la opereta nos deja este gran legado, que ahora por supuesto nos sumaremos y estaremos muy al pendiente de las celebraciones por este centenario del Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris. Y en otros temas, más de 40 años lleva Enrique Krause haciendo valer su condición de heredero de Clio, la musa de la historia de la poesía heroica. Uno de sus mayores retos ha sido encontrar esos lenguajes indicados para transmitir el conocimiento histórico.
Enrique Krause asegura que la pasión por la historia consiste en enamorarse del pasado, obsesionarse con los abuelos y compartir el conocimiento de México. Así lo afirmó en la conferencia magistral que ofreció a los alumnos del Instituto Mora. En ella, el historiador y escritor mexicano reflexionó sobre la importancia de difundir las etapas históricas de un país. La historia es una pasión, o no es nada. El que no tenga pasión por la historia, que no le entre esto, porque va a traicionarse a sí mismo y va a traicionar a la historia. A mí me interesaron los intelectuales de la Revolución Mexicana y los escritores de México, y también los caudillos, y también me interesaron los presidentes, aunque me cayeron prácticamente mal todos, porque no creo que haya habido casi uno que haya hecho. Casi todos hicieron el mal y algunos hicieron un poco menos mal y algunos un poco de bien, pero muy poco. Entonces, a mí me parece claro que si mi maestro Cosío Villegas decía, es muy bueno que te lean 2,000 personas, pero es mejor que llegue el conocimiento a un número mucho mayor de personas. Y no estamos hablando solo de presidentes o caudillos o guerras, sino de arte, de la historia, de la biografía de Octavio Paz, con el que trabajé tantos años, o de la vida de Vasconcelos, escritores, filósofos, bibliófilos, la gran cultura de México. Krause considera que el libro ilustrado y el documental son dos de los lenguajes que necesita desarrollar México para la difusión de su historia. Un ejemplo de esa labor es Clio, casa productora que creó en 1991 y que realiza series inspiradas en la investigación de temas sociales, económicos, políticos y culturales del país. Hemos hecho cerca de 400 documentales a lo largo de 20 años. No tengo la numeración, pero deben de ser 5,000 entrevistas. Yo tengo entrevistas con Echeverría, López Portillo, Fidel Velázquez. Imagínense quién, ahí las tenemos. Yo creo que Clio ha acumulado a lo largo de los años la Videoteca de México. Así como hay una Biblioteca Nacional, esta es una Hemeroteca Nacional. Pues nosotros tenemos una Videoteca de México. Videos, fotografías, testimonios, entrevistas, imágenes. Noticias 22, Karen Rivera. Más que una vocación, esta pasión por la historia de la que habla el maestro Krause debe ser una obligación por apasionarnos con la misma. Y el Colegio Nacional concretó el día de hoy un convenio con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano con el objetivo de colaborar en la difusión y el desarrollo de la cultura científica, filosófica, literaria y artística del país mediante el lenguaje audiovisual. El Colegio Nacional y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano firmaron un convenio para que las actividades de la institución localizada en el Centro Histórico de la Ciudad de México sean difundidas por sus canales. Esto comprende el Canal 30, sus repetidoras en todo el país y sus plataformas digitales. Y yo le agradezco muchísimo que ahora apoye a este Colegio Nacional, sobre todo en este año en que cumplimos 75 de haber sido establecidos, lo cual también nos da oportunidad de reflexionar y de pensar en lo que significa esta noble institución que, como usted lo señaló hace un momento, agrupa a una serie de pensadores, y precisamente en abril vamos a tener una celebración que no quiere ser adjetiva ni monumental ni laudatoria, sino de meditación sobre lo que ha sido para el país en estos 75 años el Colegio Nacional y lo que tiene la obligación de seguir siendo. Nos parece que es fundamental que esta agrupación de los más importantes pensadores de este país, reunidos en este colegio, puedan tener una caja de resonancia nacional para la obra que aquí se hace, no solo en video, que es lo que nos interesa, sino que todo lo que se haga aquí y que podamos dar difusión, estamos dispuestos, como bien lo acabamos de designar, por convencimiento, por el orgullo que es estar nuestro logo junto con el del Colegio Nacional, que como les digo, es a manera de verlo de nosotros y seguramente de toda la sociedad mexicana,
la más importante agrupación de pensadores de este país. El acuerdo entre el Colegio Nacional y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano concluirá hasta diciembre del 2019. Noticias 22, Alberto Aranda. Y llegó el momento de hacer una pausa, pero les recordamos que esta es noche de habitaciones propias. Sandra Lorenzano y Ana Clavel acompañarán a Irma Gallo, por eso esta noche les estamos preguntando para que participen a través de Twitter con el hashtag Noticias22. Las instituciones culturales deben tener un vigilante de los asuntos de género. Esperamos sus respuestas, hashtag Noticias22, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Noticias 22 y seguimos con las celebraciones, pues con la misión de crear condiciones sociales que favorezcan el diálogo intercultural fue creada hace ya 40 años la Dirección de Culturas Populares y así lo van a festejar. La Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas celebra 40 años de su fundación con la develación de una placa conmemorativa y una mesa de diálogo en la que participaron exdirectores de la institución. Hoy, exactamente 27 de febrero, la dirección cumple 40 años y me parece que es una fecha que es el inicio de una serie de actividades importantes para definir también algunos aspectos de rumbo de las políticas hacia la cultura popular, hacia el patrimonio cultural inmaterial de México, hacia la diversidad cultural de este país, que es extraordinaria. A lo largo de estas 4 décadas, la dirección ha velado por la difusión y apoyo de la multiculturalidad en México, dando voz a los pueblos indígenas, populares y afrodescendientes del país. El paso de distintos directores en la institución ha nutrido su desarrollo desde distintas perspectivas. Entonces también habría que procurar los medios, las estrategias, los elementos para que efectivamente las organizaciones, los creadores, los portadores, los gestores culturales, ¿no? Porque ya es una profesión hoy día, pudieran realmente tener los elementos suficientes y necesarios para hacer y explotar y aprovechar ese patrimonio y esos saberes que tenemos. La cultura la está creando la gente continuamente, los portadores. La cultura la protegen ellos, ¿no? O sea, entonces, cuando quiero promover la cultura, tengo que promover al que hace la cultura, punto. Culturas populares es un momento de esfuerzos diferentes, en generaciones distintas y hombres con un mismo sentido de la construcción de un país, no solamente con democracia, con justicia, niveles adecuados de vida, sino con aspiraciones a ese respecto. Como parte de los festejos, se llevarán a cabo las mesas redondas La Quíntuple Recuperación Cultural y El México Profundo el 1 y 2 de marzo respectivamente. Además, el 3 y 4 del mismo mes habrá 2 presentaciones musicales. Todas las actividades se llevarán a cabo en el patio Jacarandas del Museo Nacional de Culturas Populares. Con información de Fernando Salinas, César H. Meléndez, Noticias 22. Y afortunadamente la defensa de la cultura es un tema que no conoce fronteras y que hay que seguir enarbolando. Y a propósito de los casos de censura artística que han proliferado en últimas fechas, Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, ha dicho que la cultura debe manifestarse con toda libertad, nos guste o no. Estas palabras resonaron durante la presentación de su nuevo ensayo, La llamada de la tribu, una suerte de autobiografía intelectual, una suerte de autobiografía política, porque recordemos que él también en algún momento buscó la presidencia de su natal Perú. Mario Vargas Llosa presentó esta mañana en Madrid La llamada de la tribu, una autobiografía político-intelectual donde narra su transición ideológica, desde su juventud en el Partido Comunista de Perú hasta llegar a ser hoy un gran defensor del liberalismo. Luego de un proceso de gran entusiasmo por la Revolución Cubana, un proceso que creo vivió mi generación en toda América Latina de una manera muy parecida. Luego un gran desencanto
con la Revolución Cubana, con el socialismo, un interregno de mucha confusión e incertidumbre, una revalorización de la democracia y finalmente un entusiasmo con la doctrina o las doctrinas vinculadas al liberalismo. El premio Nobel narra detalladamente su desencanto con la Revolución Cubana, su ruptura definitiva con el caso Padilla y cómo durante su estancia en Londres durante el gobierno de Margaret Thatcher comenzó a conocer a los autores que definitivamente lo iniciaron en el liberalismo. Ella confesaba que había consultado muchas veces a Hayek, que vivía en Londres, aunque era austriaco, vivía en Londres, enseñaba en Londres. Había declarado muchas veces que el libro más importante que había leído en su vida era La sociedad abierta y sus enemigos, de Popper, lo que me llevó a leer a Popper. Fue una experiencia que a mí me deslumbró. Creo que es el libro que políticamente más me ha marcado en toda mi vida. Un libro de una enorme, digamos, erudición y al mismo tiempo un libro asequible, porque Popper tenía la idea de que los libros debían ser asequibles y que los autores de los libros, por más sabios y eruditos que fueran, debían hacer un esfuerzo de claridad. Lo que a mí me recordaba mucho una célebre frase de Ortega y Gasset, ¿no? Que la claridad es la cortesía del filósofo. Bueno, pues era una idea en la que Popper y Ortega y Gasset coincidían totalmente. Y esos fueron los años en que yo creo me convertí en un liberal. A su vez, el autor pretende defender al liberalismo de los ataques de la izquierda y rendir homenaje a los 7 autores que le abrieron las puertas al liberalismo: Adam Smith, Ortega y Gasset, Hayek, Karl Popper, Raymond Aron, Isaiah Berlin y Jean-François Revel. He escrito este libro, por una parte, para defender al liberalismo de las mentiras, de las calumnias, de las desfiguraciones que se han tejido respecto a esta doctrina, que yo creo está visceralmente unida a la idea de la democracia, que representa su forma más reformista. Tras los recientes casos de censura en España, con un rapero condenado a 3 años de cárcel, la retirada de la obra Presos Políticos de Santiago Sierra de la Feria de Arco y el decomiso de un libro que habla sobre el narcotráfico en Galicia, Mario Vargas Llosa defendió la libertad en las artes. La cultura debe manifestarse con toda libertad, aunque nos guste o no nos guste. El cuadro de ese señor no era un cuadro, era una estupidez, era una provocación, pero no había que prohibirlo. Pero qué locura prohibirlo. Le han dado un prestigio extraordinario, algo que no merecía tener semejante prestigio, ni muchísimo menos, porque era una pura y simple provocación, y había que dejar que estuviera allí presente. Y ese libro yo no lo he leído, pero desde luego que yo estoy contra la prohibición de todos los libros. Yo creo que los libros deben salir y si son provocaciones de talento, en buena hora van a mostrarnos que el mundo es mucho más complejo de lo que creíamos, ¿no? Entonces, no debe haber censura, ese es un principio liberal básico. Debe abrirse la puerta de una manera tolerante a todas las manifestaciones del arte. Mario Vargas Llosa presentará en México La llamada de la tribu en la FIL de Guadalajara. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Pues estaremos al pendiente de esta presencia en nuestro país y por supuesto reflexionar sobre esta publicidad negativa que muchas veces se le da al arte como consecuencia, en este caso, de una censura. Y retomando al filósofo austriaco Karl Popper, que refiere el propio Vargas Llosa, Karl Popper decía que el conocimiento es necesariamente finito, mientras que la ignorancia es necesariamente infinita.
quede esto a la reflexión. Y desde la trinchera del arte, Betsabe Romero se ha pronunciado por un mundo sin redes depredadoras, reales o simbólicas, como aquellas que han puesto en vilo la existencia de la vaquita marina. La instalación Por un mundo sin redes depredadoras de Betsabe Romero se suma a la iniciativa de Patricio Robles Gil, Procesión en honor de la vaquita marina, a la que invitaron a artistas, historiadores, curadores, biólogos y arquitectos a participar en contra de la extinción de esta especie. Me pareció que pues era importante unirse, multiplicarse en esto que ya lleva muchos años tratando de pronunciarse mucha gente en contra de todas las acciones ilegales, porque en realidad desde los 70s está prohibido usar ese tipo de redes. Todos sabemos que la pesca de la totoaba es la que ha generado que la vaquita la maten en esa pesca sin ninguna razón. Ante esta aniquilación, la artista visual Betsabe Romero ha decidido dedicar su última instalación y 5 piezas fotográficas mediante las cuales busca invitar a la reflexión. Todo esto es con acerrín de colores, como las tradiciones populares de alfombras de acerrín. Es como una cosa expansiva, explosiva, un círculo negro muy de luto, ¿no? Con las huellas como el lugar del crimen, a donde en esta espiral descendente los barcos, por muy que pesquen, todos vamos allá abajo. Si no cuidamos las cosas, vamos a acabar todos ahí adentro. Y pues esta cuestión expansiva de toda la sangre que se ha derramado en este asesinato cruel de tantas especies que, como sabemos que es terrible, este dato de que en los últimos 40 años hemos destruido el 60% de las especies del mundo. La artista niega que, con su instalación, quiera hacer un requiem o un altar de muertos. Su pronunciamiento es estar en contra de las redes, en cómo operan por la corrupción. Esta red la hice con artesanos maravillosos de un taller de hamacas de Oaxaca con hilo natural de algodón, el taller Segura de hamacas, pero con esta hamaca empecé a jugar también para expandir el concepto y ver que estamos atrapados en la red del tráfico, ¿no? En el carro, atrapados en el carro de las ciudades, es terrible. Los migrantes, o sea, están en una red de redadas, ¿no? Luego también esta cuestión del tráfico de piezas de arte o prehispánicas, que para mí también es toda una historia. Por un mundo sin redes depredadoras se presenta en la Galería Patricia Conde, ubicada en General Juan Cano número 68, Colonia San Miguel, Chapultepec. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Nunca sobrarán las voces cuando se levantan en pro de la defensa del planeta y del medio ambiente. Nos vamos a una pausa y sé que muchos están esperando el domingo para saber qué va a suceder en la entrega de los premios Oscar. Lo que sí nadie se debe perder es el programa que nos ha preparado Marquesina 22 a propósito de esta ceremonia 90 de los premios de la Academia, que se va a transmitir en este mismo canal el próximo viernes a las 10 de la noche. Ya estaremos platicando más cercana a la fecha con Julio López a propósito de lo mismo, pero antes vamos a conocer quiénes son los nominados para llevarse la estatuilla al mejor actor, aunque parece que Gary Oldman tiene todas las de ganar. Conozcámoslos. Stop it! I can show you around. That'd be great. Thank you. We hired Georgina and Walt. Sorry. En cualquier premiación en la que esté nominado Daniel Day-Lewis, siempre será un candidato a vencer. Los miembros de la Academia de Hollywood lo postularon por 6ª ocasión en la categoría de Mejor Actor, esta vez por la película El Hilo Fantasma. Aquí da vida a un enigmático personaje, un maestro sastre cuyas creaciones solo portan la élite de Londres.
Esta es la historia de un hombre obsesionado con la perfección, que luego de la muerte de su esposa se enamora de una mesera en un restaurante de carretera. El favorito para ganar esta categoría es otro peso pesado, Gary Oldman, recordado por dar vida a personajes como Lee Harvey Oswald en JFK, al Drácula de Bram Stoker, al traficante de armas Zorg en El Quinto Elemento, el capitán James Gordon en la saga de Batman de Christopher Nolan y a Sirius Black en Harry Potter. Ahora su interpretación de Winston Churchill en Las Horas Más Oscuras ha cautivado a todo el mundo. Prácticamente va solo en la carrera rumbo al Oscar, estatuilla que podría ganar por primera ocasión. Los otros nominados son Timothée Chalamet por su participación en la película Llámame por tu nombre, Daniel Kaluuya por Huye y Denzel Washington por Roman G. Israel. Each one of us is greater than the worst thing we've ever done. La Asociación Manuel Álvarez Bravo está buscando a los modelos anónimos que el fotógrafo mexicano inmortalizó, escuchen ustedes, hace más de medio siglo. El Museo Archivo de la Fotografía ofrece la exposición Se Buscan, retratos inéditos de Manuel Álvarez Bravo, un suceso en materia fotográfica al presentar 168 piezas del maestro fotógrafo. Fundada en el 2005 sin fines lucrativos, la Asociación Manuel Álvarez Bravo es una organización civil para catalogar, conservar y difundir el archivo fotográfico de Manuel Álvarez Bravo. Al catalogar los negativos, encontraron numerosos retratos de personas desconocidas y les intrigó mucho su identidad. Yo pienso, y es una de las preguntas de esta exposición, aparte de querer saber quiénes fueron en la medida de lo posible, quisiéramos también saber un poco cómo trabajaba el retrato, si le pedían que los retratara, si él les pedía a algunas personas retratarlas, y se me hace que ambos casos se dieron. Calculamos que estos retratos son de los años 30, 40 y 50. Fue, como sabemos, una época importantísima en México, en la formación de la cultura moderna mexicana. Al imprimir los retratos en plata sobre gelatina, la asociación emprendió la aventura de rehabilitar el cuarto oscuro en el que trabajó Álvarez Bravo por décadas. Contamos más o menos 35,000 negativos. Suena enorme, pero no lo es, no lo es para nada. Hay fotógrafos que cuentan con 1,000,000 de negativos, 80,000 negativos. Esta cifra que estoy dando es muy razonable. Entonces todo esto, la mayoría de parte de todo esto está ya digitalizado. Esto es lo que nos ha permitido catalogarlo, numerar las imágenes y luego revisar. En un juego lúdico, la asociación ha decidido aventurarse a identificar aquellos rostros de tiempos pasados con la ayuda del público. Y la exposición va a durar 3 meses, hasta finales del mes de mayo, entonces tienen tiempo de venir. Pues vayamos a reconocernos o a reconocerlos en esta gran muestra. Y ya que estamos hablando de fotografía y también entre luces neón, llega la agenda cultural para los próximos días, así que papel y pluma a la mano. César H. Meléndez, ¿a dónde vamos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Rafael. Es un gusto estar contigo esta noche. Lamento que no esté Wemansi ni Laura, pero vamos con las recomendaciones. Son 2 recomendaciones de exposiciones. Como parte de Fotoméxico 2017, el Museo de Arte Moderno presenta la exposición La Parte Más Bella hasta el 11 de marzo. Esta muestra expone 115 fotografías en blanco y negro de 64 artistas de la lente. Todas tienen en común el tema del cuerpo humano y pertenecen a la colección de Pedro Slim, un fondo inédito hasta ahora que quizás sea también uno de los más insólitos que se resguarden en México, pues abarca los siglos XX y XXI y hace codearse a destacados creadores locales e internacionales. Por México figuran personajes como Lola y Manuel Álvarez Bravo, Héctor García y Graciela Iturbide, por mencionar algunos. Esta es la primera ocasión que se presenta
públicamente la colección de Pedro Slim en torno al cuerpo y el erotismo públicamente, como ya lo mencionaba. Estamos hablando de una colección que tardó además más de 3 décadas en conformarse y que, en palabras del curador de la expo, James Olds, refleja los momentos más bellos del ser humano. Como podemos ver en las imágenes, la exposición nos devela una mirada inclusiva, no sesgada por el estilo ni por una determinada identidad sexual o de género. Nos propone una introspección íntima, empática y honesta a la sexualidad humana en toda su complejidad y a la diversidad de experiencias personales de y con el cuerpo. Allí lo tienen, hay que darnos una vuelta, si podemos, al Museo de Arte Moderno hasta el 11 de marzo. Y la Semana del Arte Contemporáneo, que estuvo abanderada por Sonamaco, concluyó hace ya algunos días, pero dejó reverberaciones en distintos puntos de la capital. Tal es el caso de la Galería Maya Contemporary, ubicada en la colonia Roma, donde se presenta hasta este fin de semana la muestra Attached to Nothing, Connect to Everything, de la artista lumínica Olivia Steele, quien se ha ganado una reputación internacional por sus instalaciones en neón, siempre simbólicas, subversivas e irreverentes. La artista, nacida en Nashville, utiliza el poder de la luz para crear enunciados de infinitas y sugerentes posibilidades interpretativas, demostrando que el arte es un espejo del espectador y no siempre de la vida misma o de la realidad. Letreros de luces neón, fotografías, señalizaciones de tránsito, jaulas y cajas infinitas son algunas de las instalaciones que con las que Steele ha iluminado puntos del mundo como Berlín, Bombay y Roma, enfrentando siempre, eso sí, al público con sentencias cortas, directas y punzantes que representan una evidente contradicción semiótica. Allí lo tienen. Si pueden, no dejen pasar la oportunidad de ver el trabajo de esta singular artista de luz de neón, como también lo son Kerry With Evans o Bruce Nauman, cuyo arte afortunadamente ha llegado también a la capital en esta temporada. Así que Maya Contemporary, esta galería, se encuentra en la calle de Colima, número 159, en la colonia Roma. No dejen pasar la oportunidad. Y bueno, aquí concluyen las recomendaciones de este miércoles, pero antes de regresar con Rafael, les comento que en el marco del 90 aniversario del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México hizo entrega hace unos momentos del Premio Pensamiento de América Leopoldo Sea 2017 al doctor Pedro San Miguel por sus aportaciones al estudio de la historia del continente y en particular por su obra Muchos Méxicos Imaginarios Históricos sobre México en Estados Unidos. Una felicitación. Regreso con Rafael ahora después de estas 2 recomendaciones de exposiciones que no debemos perdernos. Muchas gracias. Hombre, César, lamento que haya terminado ya tu segmento esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Y por lo pronto, Agencia N22 nos presenta esta noche algunos de los materiales más insólitos creados por la imaginación del ser humano, desde el más absorbente hasta el metal más liviano. El progreso tecnológico ha permitido manipular la materia y diseñar productos con características que parecen tomadas de historias de ciencia ficción. La oxalita es el material más absorbente del mundo. Millones de poros inferiores a 10 nanómetros le permiten absorber, con 1 gramo de sustancia, la humedad de una superficie de 800 metros cuadrados. Es un polímero derivado del carbonato de magnesio que se utiliza para proteger aparatos electrónicos, controlar la humedad en edificios y la recolección de residuos tóxicos. Dentro de poco, los paneles solares serán mucho más económicos y eficientes gracias a las propiedades de la perovskita, un mineral cristalino capaz de almacenar y conducir electricidad. Es el inorgánico más abundante de la Tierra. Fue descubierto en el siglo XIX. Sin embargo, sus cualidades fueron reveladas hace unos meses en Australia por el científico Martin Green. Resistencia, ligereza, flexibilidad, elasticidad, además de conductividad térmica y eléctrica, son los rasgos que han hecho del grafeno una especie de rockstar de los nuevos materiales. Se compone de partículas de carbono agrupadas en patrones hexagonales. André Geim y Konstantin Novoselov obtuvieron el Premio Nobel de Física en 2010 por desarrollar este sólido translúcido que se emplea principalmente en la electrónica. El microlatice es tan resistente como el metal y ligero como una pluma.
Es una espuma metálica que está inspirada en los huesos humanos. Se compone de aire en un 99% y por tubos de níquel de 100 nanómetros de diámetro. Fue desarrollado por la compañía Boeing para fabricar aeronaves. Investigadores de la Universidad de Harvard y el MIT detectaron una nueva y peculiar forma de luz que denominaron molecular. Se sabía que las partículas que transportaban la luminosidad no tenían masa, por eso no chocaban ni rebotaban, pero se descubrió que interactuaban entre ellas y podían unirse para formar moléculas. Esto permitirá codificar y enviar información a gran velocidad y a largas distancias a través de los fotones. Es momento de hacer una pausa y al regresar, habitaciones propias en Noticias 22. Sandra Lorenzano y Ana Clavel y Sandra Lorenzano están con Irma Gallo para platicar de la necesidad, la pertinencia de la vigilancia de género en las instituciones culturales. Quédense con nosotros. Llegó la cita, ya tenemos respuestas en el hashtag Noticias22 a propósito de lo que vamos a estar platicando en habitaciones propias, y la que nos llega precisamente la vamos a ver en este momento en sus pantallas. Es de Paco Mares, a quien enviamos un fuerte saludo, y dice: no debería, pero sería necesario, y a través de una organización no gubernamental. Irma Gallo, habitaciones propias, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Rafa. Estoy muy contenta de estar aquí porque me acompañan dos grandes mujeres, dos grandes escritoras, Sandra Lorenzano y Ana Clavel. Ana Clavel y Sandra Lorenzano, además amigas, si me permiten decirlo. Bueno, tenemos muchos temas que conversar esta noche. Quisiera que me esperaran, me acompañaran a ver un fragmento de una conversación que tuve con Marielena Medina Mora, que ella es miembro del Colegio Nacional. Ahorita platicamos acerca de qué. Me parece que es un asunto de hombres y mujeres, pero ciertamente mientras exista inequidad tenemos que seguir buscando la igualdad de oportunidades, ¿no? Porque el problema empieza en la igualdad, en que no, las oportunidades no son iguales. Todavía hoy tenemos más deserción de mujeres. ¿Hay algún órgano del Colegio Nacional ocupado en temas de género? Y si no lo hay, ¿ustedes han pensado pues hacerlo, proponerlo? Sí se discute y se habla. Pero digamos, como pasa en otros escenarios, pues hay que pelear, ¿no? Por eso. Pero digamos, es un tema que continuamente se habla, no es un tema nuevo. Y sí creo que hay este reconocimiento de la importancia de que se incorporen más mujeres. Bueno, sí, hay un tema que me gustaría que empezáramos para calentar esta mesa. ¿Qué tan importante es que haya organismos vigilantes? No nos gusta la palabra, es muy seria, pero organismos que se encargan, digamos, de ver los asuntos de género, sobre todo en instituciones culturales. Y bueno, sabemos que Sandra se está estrenando como directora de la unidad de género de la difusión de la difusión cultural de la UNAM. Felicidades antes que nada, Sandra. Ahora sí, cuéntenos las dos, ¿qué opinan acerca de este tema? A ver, si quieres, empiezo un poco contándoles cuál es el origen de esta unidad de género en la UNAM. Creo que no hace falta decir que todos sabemos el terrible número de mujeres víctimas de la violencia que hay en nuestro país, ¿no? Se dice que en los últimos 10 años han muerto por feminicidio, crímenes tipificados como feminicidio, más de 22,000 mujeres. La UNAM está inserta dentro de este país, dentro de esta sociedad. Por lo tanto, es un tema que no le resulta ajeno. Desde el año 92, con la creación del programa de estudios de género, se puso el énfasis en ese tema, buscando sobre todo una universidad inclusiva o incluyente, una universidad donde hombres, mujeres y las diversidades sexuales tuvieran igualdad de oportunidades. Se ha dado un largo proceso desde ese momento hasta hoy con una legislación
realmente que está a la vanguardia en las universidades de América Latina. Tanto los protocolos de protección como toda la legislación y todo lo que lleva en su oficina la abogada general de la UNAM, el tipo de tratamiento que se da a las denuncias y demás, es de punta realmente en nuestro continente. ¿Qué sucede? Esta realidad da como resultado, además de un protocolo, como decía, muy importante, que se sume la UNAM a la campaña He for She de ONU Mujeres, etcétera, etcétera. El rector Graue el año pasado, en un acuerdo, establece varias cosas para prevenir y combatir la violencia de género, que de eso se trata, entre otras cosas. Establece que cada dependencia universitaria tiene que tener un área que vele por esta inclusión, por esta diversidad, por el respeto a estas diferencias dentro de la universidad. Pensemos que la universidad, siempre lo digo, es mucho más que ciudad universitaria. Se nos olvida todas las sedes de la UNAM en la Ciudad de México, que son muchas, en el resto del país y en el extranjero, ¿no? Cada vez más la UNAM está presente fuera de México. Es así que el doctor Jorge Volpi, siguiendo esta instrucción del rector, decide crear la unidad de género de la Coordinación de Difusión Cultural, con dos, yo diría que de todas las funciones que hay, puedo rescatar dos, y ahora le paso la palabra a Ana, que me gustaría que todos tuvieran claras, dos funciones, dos objetivos. Uno que tiene que ver con sensibilizar básicamente a la comunidad universitaria y a través de la comunidad universitaria a la sociedad mexicana en su conjunto ante los graves problemas de exclusión de las mujeres, de violencia, de intolerancia frente a las diversidades, etc. Este tema que conocemos bien, sensibilizar, capacitar para ser capaces de acompañar en este proceso a las mujeres o a la comunidad, a miembros de la comunidad LGBTI que necesitan algún tipo de apoyo. Por otro lado, sabemos que la cultura es uno de los grandes motores de transformación social. Entonces, no solamente se trata de sensibilizar a este respecto tanto a funcionarios como trabajadores, como a los propios consumidores o productores de cultura dentro de la universidad, sino que sabemos que a través de las diversas obras de todo tipo, de las diversas expresiones culturales que se lleven a cabo dentro de la universidad, podemos ir cambiando esta realidad en la sociedad. Entonces, esa es un poco la función, amén de acompañar a quien lo necesite en todos los procesos que hay que hacer en caso de conflicto, que ya los hemos vivido, es bastante frecuente que se presenten y se presenten denuncias, pero estamos tratando de construir este entramado para lograr una transformación en este sentido. Bueno, vaya que es necesario, vaya que es necesaria esta vigilancia en el sentido, digamos, de las producciones culturales y de contra la violencia. Pero Ana, tú escritora, tú escribes cosas que tienen mucha carga erótica, tienes una percepción de la mujer muy deliciosa. Me gustaría que nos dijeras qué opinas tú de, sobre todo de esta segunda parte, de este segundo, digamos, aspecto que toca Sandra. En principio, aplaudo la iniciativa de nuestro admirado y querido Jorge Volpi y el nombramiento de Sandra al frente de la unidad de género, porque si este asunto de pronto puede volverse espinoso, ¿no?, a la hora de llevarlo a la práctica, sí, hay que recordar que a las instituciones las hacen las personas, y me parece que justo el hecho de que ellos sean gente de cultura, escritores con sensibilidad, respetuosos, pues eso va a allanar un poco el camino. Un detalle que creo que tiene que ver con esta unidad es que Sandra no está sola, Sandra tiene un apoyo en cuanto a un consejo
que es el que en realidad va a dictaminar las situaciones. De todas maneras, como bien señalabas, a mí me preocupó la segunda parte. De hecho, traigo aquí un comentario, unas frases de Alida Piñón del Universal, a la hora que te entrevistó, creo, cuando habías tomado el puesto. Y justo, ¿no? Esta parte donde dice que, bueno, es por un lado la sensibilización de funcionarios académicos, trabajadores, artistas y público, así como revisar que todo lo que se programe no sea ofensivo, excluyente o violento. Entonces, esa es la parte que a mí como artista, como creadora, me preocupa, porque, por ejemplo, les puedo decir que ahora, en torno al Día Internacional de la Mujer, en el portal de sinembargo.com, me hicieron una pregunta que le han hecho a muchas escritoras, me imagino que también a Sandra, ¿no? Para que dijéramos qué es lo que consideramos que ser escritora en México. En México es. Y bueno, yo lo que decía es que antes, para mí, ser escritora era sobre todo un espacio de libertad creadora, sin cortapisas. No obstante, ahora, por el tipo de temáticas que yo manejo, que no son siempre con la corrección más puntual, ¿no? Tú conoces Territorio Lolita, donde trabajo el tema de las ninfulas, el punto de vista fascinado de un Humbert Humbert, de un Lewis Carroll. Claro, cuando hay sensibilidad, hay la posibilidad de hacer una lectura crítica y ahora sí que enriquecedora, ¿no? de esos universos, ¿no? de ver el deseo como un bosque mucho más poblado que nada más lugares asignados de víctima, victimario. Y en ese sentido de pronto me preocupa, ¿no? Hasta dónde esto puede de pronto convertirse en un órgano de vigilancia en un sentido Foucaultiano. Yo sé que no va a terminar allí, pero esa es una preocupación, Sandra. Teniendo, como dices, teniéndote a ti, teniendo a Jorge Volpi y a la gente que te acompaña, pero ¿cómo encontrar ese límite? Yo creo, pensemos exactamente en lo contrario. Ese es mi deseo y esa es mi propuesta y hacia allí estamos trabajando. ¿En qué sentido? Por supuesto, no hay mayor territorio de libertad que la creación artística. Sí, claro. No hay mayor territorio de libertad que la exploración del deseo, tanto en nuestra vida como creadoras como en nuestra vida personal, ocupamos lugares poco vinculados a lo hegemónico. Eso hay que decirlo desde ahora. Totalmente. Entonces, hay una reivindicación desde este lugar institucional, también de lo no hegemónico. Por eso digo que hay que pensarlo al revés, no como un espacio que puede coartar la libertad, sino un espacio que le está abriendo lugares y caminos de libertad a muchos que nunca la han tenido. Porque nosotras finalmente tenemos la palabra literaria, tenemos la posibilidad de llegar a gente, a más gente, publicar, decir, estar en los medios, pero ¿cuánta gente no? ¿Cómo hacemos para que esta libertad que tenemos en el ámbito creativo sea una forma también de abrir todo aquello que tiene que ver con el riesgo al que se enfrentan las mujeres permanentemente? ¿Por qué una niña que, qué sé yo, nace en la Sierra Norte de Puebla no puede pensar en hacer una carrera de química, por ejemplo? Claro, ¿no? sí, Prácticamente no hay el índice de mujeres y de mujeres que vienen de los sectores populares es muy inferior que el de hombres en las carreras científicas, por ejemplo. O porque tenemos que tolerar aquello que no queremos tolerar, porque ahí también hay una cosa complicada, ¿no? ¿Es acoso el que te griten algo en la calle? ¿Es acoso el que alguien venga y te abrace si tú no quieres? El límite del acoso está en la persona que lo está recibiendo. Si quien lo vive como acoso, es acoso
y Ahí como está. tal lo vamos a escuchar. Ah, Me ok. parece y me preocupa que se superpongan los dos niveles, Sí, por ¿no? supuesto. Porque uno es un nivel pensar. claramente de política social y el otro es un nivel también político, de política creativa. Y yo creo que el eje para que esto no se nos traslape y no termine siendo los franceses y los británicos poniéndole una barra negra a Egon Schiele, Bueno, por ejemplo, ujú, el horror. claro, sí. Para que eso no suceda, perdónenme, pero es el eje de la ética el que va a tiene regir. que atravesar. Pues ambos. queridas, me da mucha pena, se nos acabó el tiempo. No, es un rapidísimo. tema que habría que seguir discutiendo. Los invitamos a que en redes sociales lo sigan haciendo. Vamos contigo, Rafa. Gracias a las dos. Muchas gracias, Irma, Sandra, Ana. Fundamental poner estos temas en la mesa y, por supuesto, sensibilizarnos todos y hacer de suya también esta trinchera para concientizar a todos de dónde están estos límites. Y nos vamos a despedir, por supuesto, con música. La compositora y actriz checa Markéta Irglova, ganadora del premio Oscar en 2007 por Mejor Canción en la película Once, hoy está cumpliendo 30 años y los dejamos con su música. Muchas gracias. Hasta el día de mañana.